Continuamos acompañándote y le damos la bienvenida a Claudio Del Pla en este caso, porque hubo un hecho muy grave que se está denunciando desde el Partido Obrero, que es un allanamiento a la sede central del Partido Obrero. Queremos saber cuáles han sido los motivos que se han expresado en torno a esto y también acerca de la decisión de directamente presentar esta denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? O sea, un hecho muy grave en todo sentido, institucionalmente, fundamentalmente, porque no se está respetando también esta posibilidad, ¿no?, de tener una ideología distinta al oficialismo y bueno, y por eso también amedrentarlos de esta manera. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mabel? Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido? Contale a la gente que por ahí no está informada con esta vorágine de tantas cosas que ocurren a nivel nacional. Muchas cosas, ¿no? Muchísimas cosas. No da descanso. No da descanso, fundamentalmente en estos meses. Y bueno, y esto que es un hecho que yo la verdad no sé si hubo otro de similar magnitud, que puede hasta casi de alguna manera narrarse como una persecución, ¿no? Aquel que piensa distinto. Sí, de eso se trata, porque mira, fueron a la sede central del Partido Obrero. Imagínate, nosotros estamos en las 23 provincias del país, la sede central es un lugar medio histórico ya, porque es un lugar donde se hacen asambleas, se reúnen sindicatos, tiene 3 plantas. Todo el mundo sabe, el Estado sabe que esa es la sede central del Partido Obrero. Y llegaron allí gente de la justicia con la intención de hacer un allanamiento a una editorial, que es la editorial Rumbos, que el Estado sabe que funciona en otro lugar y que además ya allanaron ese otro lugar. Entonces nuestros compañeros dijeron, mira, acá no hay ninguna editorial, este es el local del Partido Obrero. Llamaron al fiscal y dijeron, entren igual, un gran despliegue policial, tomaron imágenes de la totalidad de lo que teníamos ahí. No se llevaron nada porque, lógico, no había ninguna causa contra el Partido Obrero, sin embargo allanaron nuestro local. Este es un hecho muy grave porque, mirá, vivimos en un país que ha tenido largas historias de dictaduras e incluso bajo gobiernos democráticos donde se ha tratado de utilizar aquel que tiene el poder del Estado para acallar a los opositores con causas judiciales inventadas o con este tipo de amedrentamiento. Entonces, nosotros hemos convocado el lunes una conferencia de prensa, ayer una conferencia de prensa, y hemos recibido adhesiones de un arco enorme de organizaciones, en Salta de la CTA, de la CGT, y así a nivel nacional de infinita cantidad de gremios, de la totalidad, del espectro político, democrático de este país. Y se llenó el local porque es un hecho muy grave, porque nosotros, denunciando este hecho, no estamos defendiendo solo al Partido Obrero. A nosotros nos preocupa que esta es una escalada que avance sobre todo la libertad de expresión, los derechos ciudadanos. La libertad de manifestarse. Y ayer se ha terminado de escribir un documento muy completo, haciendo un sumario de todos los casos de persecución judicial por causas de manifestaciones sociales, denunciando el carácter anticonstitucional de muchas de las cosas que está haciendo este gobierno en lo que tiene que ver con el ejercicio de la libertad. El protocolo de Bullrich es una norma absolutamente anticonstitucional en relación al derecho a manifestarse. Lo mismo una figura de reiterancia que hay ahora, que significa que te imputan 2 veces una causa y aunque no haya ninguna condena, ni siquiera haya estado desarrollado el proceso, te pueden dejar preso. Es decir, basta con que alguien del Estado diga 2 veces, te señale por alguna cuestión, por ejemplo, por estar en una manifestación que ellos interpretan como un acto ilegal y uno cree que es parte del derecho constitucional de manifestarte, y en Mendoza ya está, se llama reiterancia, y ahora la quieren aplicar esa figura en la ciudad de Buenos Aires. Estamos con una campaña con Gabriel Solano, con nuestros legisladores, para que eso no se instale. Es decir, bajo una fachada democrática empieza a haber un régimen de excepción, de ataque a las libertades públicas, de ataque a los derechos de la clase trabajadora, y nosotros estamos llamando la atención que esto no se debe dejar pasar. Entonces vamos a ir con un recurso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo recuerdo que es una corte que intervino bajo la dictadura militar, fue la que recibía las denuncias contra la dictadura, y una vez vino a la Argentina y bajo la dictadura se armó una gran fila de todos los que no podían denunciar en ningún lado y denunciaron en esta Corte Internacional. Bueno, vamos a pedir que intervenga porque acá se está violando nuestro derecho, pero además se está amenazando el derecho de todos los argentinos. Si a esto lo combinás con que desde el Estado se ha lanzado una persecución sobre las organizaciones de desocupados, el Estado está tratando de deslegitimar todos los reclamos populares. Es decir, los empleados públicos que defienden su trabajo
son delincuentes. Los desocupados que reclaman que un gobierno retiene hace 6 meses los alimentos, sí. Otro tanto. Bueno, los periodistas que no acuerdan con el gobierno son ensobrados. Son ensobrados. La universidad no hay que mandarle plata porque hay que mandarle la auditoría. Toda la obra pública es corrupta, por eso no mandamos un peso. Todo esto es una gran puesta en escena para correr del eje la verdad de lo que está pasando en este país. Es decir, el gobierno, como dice, y es cierto, está haciendo el ajuste más grande de la historia. ¿Contra quiénes? Contra los jubilados, contra los fondos de la educación pública. Sí, contra los asalariados. Contra los asalariados, porque el salario se ha venido a pique. Contra los desocupados. Las cifras oficiales dicen que ha caído un 70% el gasto en comida y un 30% en la tarjeta alimentaria. Es decir, que vos con la tarjeta alimentaria al precio de hoy podés comprar un 30% menos de cosas de las que comprabas antes. Entonces, es falso que la única billetera que esté abierta es la de capital humano, como decía, decir que a la pobreza le iban a atender. No, a la pobreza la están abandonando, y es más, peor todavía, ahora estamos con causas penales nosotros contra el gobierno, porque ahí al interior de este ministerio que debiera defender a los pobres, a organizar la asistencia social y demás, hay una corruptela enorme, sueldos en negro, retornos de todo tipo, y este escándalo de los alimentos retenidos durante 6 meses, que eso era lo que correspondían a un mes, para que la audiencia tenga. En el mes de diciembre tendrían que haber repartido esas 5.000 toneladas, pero cada mes hubiera correspondido que repartan eso. Claro. Entonces ya hasta ahora están debiéndole a los más pobres de este país 30.000 toneladas, o sea, 30.000 millones de kilos, para que la gente tenga una idea de lo que no se repartió. Y al mismo tiempo el gobierno, para cubrirse, está atacando a los que lo combatimos en la calle, y no vamos a dejar de combatirlo, por supuesto. Y bueno, una realidad similar tenemos en Salta. La semana pasada tuvimos el informe de la Universidad Nacional de Salta, del Instituto IELDE, que muestra que estas cifras a nivel nacional de pobreza en Salta son todavía más graves. Son más profundas. 65%. Sí. En Salta viven 1.450.000, quiere decir que hay 900.000 personas bajo la línea de pobreza por ingresos, y hay 21%, es decir, 302.000 personas bajo la línea de indigencia, según un estudio muy serio que se hace todos los años de un instituto de investigación de la USA con cifras oficiales, no hay nada inventado. Ahora, el que está bajo la línea de indigencia no tiene para comer, de eso se trata. Y el gobierno de la provincia tomó un crédito, 40.000 millones de pesos, y nos reunimos con el ministro de Desarrollo Social, mañana va a haber una protesta en el Cabildo nuevamente, para que haya un paquete de medidas extraordinarias, visto que el gobierno nacional no manda nada. Bueno, nada, 0 pesos. No están gastando ni un peso en los más pobres de Salta que están en esta situación. Bueno, y la verdad que estos datos que vos referís, Claudio, y que de alguna manera configura este primer trimestre del año, o sea que podemos hacer una proyección de que esto se va a profundizar mucho más porque la situación no ha cambiado, sino que se va agravando con el transcurso de los meses, también da cuenta de que en Salta no existe un nivel tan alto de desigualdad, porque casi todo el mundo es pobre, ¿no? Creo que ese dato también es muy doloroso, es terrible, y tiene que llamarnos a la reflexión, y específicamente a la clase política, a tomar cartas en el asunto y hacer procesos de transformación profundas que acaben con estas brechas, ¿no? Sí, es cierto que de conjunto toda la provincia es más pobre, entonces el promedio de salarios está muy por debajo del promedio nacional. La clase media es menos pudiente que a nivel nacional, pero nos dijo, yo estuve en la presentación del informe con el doctor Jorge Paz, que es el autor de estos trabajos, junto con un equipo, y él decía que el problema que hay es que no se puede encuestar a los que tienen más plata. Es decir, los que tienen mucha plata no entran en la encuesta. Si no, se vería que hay unas pocas, un puñado de grandes empresas y personas que tienen una enorme desigualdad, pero esas están como fuera de la foto, ¿viste? Cuando saco una foto, están escondidos. Pero te doy un dato. A ver, solo 70 personas o empresas en Salta tienen la mitad de la tierra productiva, según el censo del 2019. Y 10 años antes había mucho más propietarios de la tierra. La tierra se concentró en pocas manos. La Salta es recontra desigual, solo que las estadísticas no alcanzan a reflejarlo. Ahora, de conjunto es más pobre.
Claro. Es decir, es una economía mucho más chiquita, salarios más bajos. Bueno, nosotros batallamos contra esto. Ayer vi una foto publicada por el diario tradicional de Salta, de una reunión que tuvieron Romero, Urtubey y Sáenz. Y se pusieron los tres de acuerdo para promover la firma de un pacto por Salta. Sí, lo que se conoce como el Pacto de Güemes. Bueno, ellos son los que gobernaron 29 años esta provincia hasta ahora. Ahora, ellos más que firmar pactos, tendrían que decir por qué a lo largo de 29 años el resultado es 65% de pobreza y 21% de indigencia y 53% de trabajo en negro. Mirá los datos de la provincia. Y si te vas al interior provincial, son todos mucho más graves. Entonces, nosotros hemos sacado un documento sobre esta propuesta de un pacto de Salta porque estos mismos personajes, que son responsables de que la situación de la provincia esté así, están votando en el Congreso Nacional las leyes de Milei. Romero es probablemente el principal gestor de Milei en el Senado de la Nación. Sí. Y estas leyes son las que agravan todo este problema. La semana que viene, el 12, vamos a tener en todo el país, acá en Salta también, una gran movilización para que esta ley no pase, porque es la ley de convalidar un esquema de empobrecimiento. Yo le puse que son el trío empobrecedor, estos gobiernos, el trío empobrecedor, porque este es el balance, ahí están los números, se acabó el palabrerío, no se puede revolear el ponchito de Salta y después tener esta realidad social. Tomás deuda para endeudar a la provincia en nombre de la crisis y no pones un peso para la alimentación de la gente que está en la indigencia. Esa es la situación. La verdad que es un panorama muy complejo y está bueno que cites este informe porque, bueno, son números. Se trata de un instituto de investigación que pertenece a la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta. O sea, tiene el prestigio y el aval, ¿no?, como para poder respaldar lo que por ahí nosotros decimos día a día, no solamente por intuición, sino porque lo vemos en la calle. Pero bueno, acá hay datos reales, concretos, que sirven para respaldar también esa información que, además del otro lado, la gente la vive en sus hogares. Absolutamente. Yo la verdad que saludo el trabajo que hace este instituto. Por ejemplo, algo que tiene mucho que ver con la gente que debe estar mirando. En ese instituto se estudió cómo le va a los emprendedores en Salta. Es un tema del que se habla mucho, porque se dice, bueno, no habrá trabajo en las empresas, no habrá trabajo en blanco, pero si cada uno se vuelve emprendedor, nos vamos para arriba. Vamos a encontrar la salida con el emprendedurismo. Bueno, en este trabajo está estudiado el tema. Los llamados emprendedores, el 80% de ellos están bajo la línea de pobreza. Tremendo. Bueno, datos porque es un estudio imperdible, obviamente lo pueden conseguir y si no lo solicitan a la producción, nosotros lo tenemos con todo el detalle, no solamente el informe escrito, sino también los gráficos y la presentación que se hizo en la universidad, ¿no? Claudio, muchísimas gracias. No, gracias a vos, siempre por este lugar.